Hola, mi amigo querido. Mira, la lección de esta semana lleva como título Desarrollar una actitud ganadora. En realidad hablaremos más de una actitud evangelizadora, pero una actitud evangelizadora basada en el amor. En otras palabras, hacer lo que Cristo hacía cuando se aproximaba de las personas para conducirlas a su reino. Vuelvo a repetir algo que ya dije en otras ocasiones. Evangelizar no es hacer marketing religioso, no es hacer publicidad de una iglesia, no es hacer propaganda de una filosofía de vida. Evangelizar es buscar a las personas que sufren en la miseria del pecado, en el dolor, en la aflicción, sin Cristo, sin esperanza. Entonces presentarles las buenas nuevas del Evangelio, la buena noticia de que no necesitan continuar viviendo en esa situación porque Cristo vino y murió por sus pecados. Y después de eso traerlas al reino de Dios con el instrumento del amor. Ahora, un concepto correcto de la evangelización, pues determinará la actitud al acercarnos de esas personas, porque si tenemos ese concepto de evangelización, de que es ir al mundo del desamor y traer a las personas que sufren al mundo del amor, nuestra actitud evangelizadora será completamente diferente. Pedro escribió a este respecto lo que leemos en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir, esta actitud de mansedumbre, de reverencia, es la pieza clave para traer a las personas para Cristo. Empezaremos hablando de la receptividad del Evangelio. Mira, después de tantos años de hacer evangelismo en tantos países, en tantos lugares, y muchas veces en variados idiomas, porque me traducían del español para esos idiomas, he llegado a la conclusión de que no existe terreno difícil para la evangelización. Lo que existe es una actitud equivocada de los que tenemos la misión de evangelizar. La historia de la mujer samaritana es un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Los samaritanos no se comunicaban, no hablaban, no conversaban con los judíos. Existía entre ellos una pared de preconceptos raciales, políticos, religiosos. Ella, la mujer, era samaritana y Jesús era judío. Y sin embargo el maestro rompió la barrera del preconcepto y tuvo éxito en la evangelización de la samaritana. Porque no solo se convirtió ella, sino que ella por su vez evangelizó a toda la ciudad. Ahora, ya dijimos en una lección anterior que nadie, en este mundo nadie, con raras excepciones, claro, porque toda regla tiene excepciones, nadie desea cambiar de religión. Yo no creo que un miembro de la iglesia adventista quiera dejar de ser adventista para irse a otra iglesia. Y si tú vas a cualquier iglesia del mundo y preguntas ¿cuántos quieren volverse adventista? Pues nadie quiere. Naturalmente nadie quiere cambiar de religión. Y Jesús no se aproximó de la mujer hablándole de religión, sino pidiéndole agua. Y después hablándole del agua que nunca se acaba, o sea, del agua de la vida. Él se aproximó de la mujer atendiendo a las necesidades de la mujer. Ella estaba en el pozo buscando agua, Jesús empezó hablando de agua. Solo más tarde, después, cuando ya los preconceptos habían sido quebrados, cuando ya se había establecido una relación de confianza, entonces Jesús le habló de sus pecados y del perdón. Esta es una actitud básica si queremos tener éxito en la evangelización. Los pobres discípulos de Jesús no habían entendido eso. Por eso ellos pensaban que, ¿para qué ir a los samaritanos a predicarles el evangelio? No, esa gente es dura, esa gente es rebelde, esa gente tiene sus propios preconceptos. A ellos nunca los vamos a evangelizar.
Y sin embargo Jesús fue allá. ¿Por qué? Porque para Jesús no existía terreno resistente, no existía mente secular, no existía generación moderna, no existía nada. Jesús simplemente se aproximaba. Porque te digo, querido, el millennial no necesita de amor. Pues si necesita de amor, necesita el evangelio. Y si tú te acercas con amor, hablándoles del evangelio, ellos van a aceptar a Jesucristo. El preconcepto a veces está en nuestra mente y no en la gente que evangelizamos. Hablemos más de esta actitud evangelizadora. La herramienta más poderosa en la evangelización es la amistad. Muchos evangelistas creen que la amistad es solo una herramienta más. Yo diría que esta es la herramienta en torno de la cual todos los otros esfuerzos evangelísticos deben girar. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Oh querido, los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades, de sus errores. Los amigos comparten libremente sus alegrías y tristezas. Ahora, la amistad involucra comprensión, amor, aceptación. Pero en los evangelios encontramos dos historias de mujeres evangelizadas por Jesús, pero de manera aparentemente diferente. La primera es la mujer cananea. A esa mujer, cuando vino con el pedido a Jesús, Jesús aparentemente no le dio importancia. Parece que no le prestó atención. Pero aunque los seres humanos pensasen que Jesús no se importaba con ella, el Señor la conocía muy bien, sabía quién era esa mujer, sabía lo que necesitaba. Y sabía que estaba viniendo a Él solo por el interés de la curación. Pero Jesús amaba a esa mujer y deseaba llevarla más allá de lo que a ella le importaba. Deseaba encaminarla por el sendero de la fe y no solamente atender la necesidad circunstancial momentánea de la mujer. Por eso Jesús demoró. Y en esa demora aparente, la fe de la mujer creció. Y después, cuando la fe de ella creció, entonces Jesús hizo el milagro. Y la presentó a ella como un ejemplo de fe para los demás. Nosotros debemos acercarnos a las personas para atender sus necesidades, llevándoles el instrumento del amor, de la amistad. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos también, como Jesús con la cananea, encaminarlas hacia el camino de la fe. Ahora, la otra mujer que se presenta en nuestra lección es la mujer llamada María Magdalena. Esta era una pobre pecadora, había caído una vez y otra vez y otra vez. Los aparentes buenos ciudadanos, los aparentes buenos miembros de iglesia no querían juntarse con ella, ni hablar con ella. Para muchos, tal vez, para ella ya no había esperanza. Había caído, la Biblia dice, 7 veces, entonces, ¿para qué más? Y sin embargo, querido, el Señor Jesús creyó en esa mujer, aceptó la ofrenda de esa mujer. Y la historia de esa mujer es contada por generaciones y generaciones. El ser humano, por más que haya caído, por más indigno de salvación que parezca a los ojos humanos, es la oportunidad divina. Dios ama a los seres humanos. A lo largo de mis años como evangelista he visto realmente milagros, cosas extraordinarias, cosas que yo no podía creer. Cómo el Señor ha transformado gente dura, ¿sabes? Gente que aparentemente a los ojos de la sociedad ya no había esperanza para ellos. Y sin embargo Jesús alcanzó a estas personas y las salvó. Hablemos ahora de presentar la verdad con amor. Mira, la amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es posible que tengamos muchos amigos, personas con las que disfrutamos, nos gusta estar con ellas, comemos con ellas, ganamos la confianza de ellas, en fin. Pero si nunca les decimos lo que Jesús significa para nosotros y cómo Él cambió nuestra vida, y si nunca les presentamos la verdad, entonces nuestra amistad es simplemente una amistad y nada más.
Jesús no nos llamó solamente para hacernos amigos de las personas. Él nos llamó para, a través del vínculo de la amistad, llevar a las personas para Cristo. Pero la verdad, que es la doctrina, debe ser presentada con amor. La verdad no es un palo en mano de los miembros de iglesia para golpear al que no anda en la verdad. Nadie quiere ser confrontado con sus conceptos, con la manera de ver la vida, con sus ideas. Y una persona que no conoce la palabra de Dios, pues tiene una visión de mundo completamente diferente del que conoce la Biblia. Ahora, es justo que tú llegues a esa persona y la hagas sentir mal, haciéndole ver que ella está en la ignorancia de la palabra de Dios. No, claro que tu responsabilidad es presentarle la verdad. No puedes dejar de hablar de toda la verdad. Pero tienes que tener el tino necesario, la prudencia necesaria, el equilibrio necesario para presentar la verdad a las personas con amor. ¿Y sabes cuál es una de las maneras? Ya dije en una lección anterior que todos los seres humanos somos movidos a necesidad. Así como la gasolina mueve al carro, la necesidad mueve al ser humano. Una persona entra a una panadería porque necesita pan. Una persona entra a un circo porque necesita reírse. Una persona entra a una oficina, a un taller mecánico porque necesita arreglar el carro. Y una persona viene a la iglesia o busca la palabra de Dios porque necesita satisfacer necesidades espirituales. Y hay 5 necesidades humanas que son comunes a todos. La necesidad de realización. Todos quieren ser alguien en la vida, todos quieren ser reconocidos. Nadie quiere dormir en el anonimato. La necesidad de compañerismo. Porque este mundo es un mundo de soledad. Hay gente que vive rodeado de gente, pero solitaria. Todos necesitan amistad de verdad. La necesidad de perdón. Todos los seres humanos necesitan ser perdonados. No que hayan cometido algo terrible, pero cargan lo que la psicología llama la culpa existencial. Un vacío interior que solo Jesús puede llenar. Todos los seres humanos tienen necesidades familiares, problemas con los hijos, con la esposa, con el cuñado, con la suegra, etc. Todos los seres humanos tienen necesidades físicas, enfermedad, se sienten mal emocionalmente, físicamente, mentalmente, en fin. Entonces nosotros debemos saber que las personas son movidas a necesidad y cuando presentemos la doctrina debemos presentarla encaminada, orientada por el camino de la necesidad. Por ejemplo, el sábado. A nadie, al que no conoce a Jesucristo, no le interesa guardar el sábado. Pero cuando la persona que no conoce a Jesucristo, entiende que el sábado es el remedio para el estrés, entonces esa persona acepta el sábado, porque el ser humano acepta cualquier cosa para satisfacer sus necesidades. Y entonces a partir de ahí tú lo llevas a entender el amor de Dios y lo llevas a aceptar a Jesús no solo como su Salvador, no solo como su sustentador, sino también como su Señor, digno de adoración, el que dirige su vida para siempre, pero todo eso a través de la necesidad. Bueno, en la cuarta parte hablaremos del fundamento de la aceptación. En este desarrollo de la amistad para traer a las personas para Cristo, necesitamos entender 2 textos. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Tenemos que pedirle a Dios si queremos desarrollar una actitud evangelizadora sana, correcta, tenemos que pedirle a Dios que nos libre de los preconceptos. A veces para los seres humanos es fácil colocarles un estigma en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Ese chismoso, ese mentiroso, ese otro orgulloso, ese codicioso, ese ambicioso, ese mujeriego, en fin, para nosotros es fácil colocar esas nomenclaturas.
Pero cuando tú colocas una nomenclatura de esas dentro de ti con relación a otra persona, ya te estás bloqueando para evangelizarla. Porque en el fondo estás diciendo, esa persona no merece salvación. Estás haciendo como los discípulos con relación a los samaritanos. Entonces tú tienes que despojarte de preconceptos y pedirle a Dios que te ayude a despojarte de esos preconceptos. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pues si tú piensas que alguien es orgulloso, empieza a orar por esa persona. Ora, y tú vas a ver que a medida que vas orando por esa persona, el concepto que tú tenías de ella va desapareciendo en tu cabeza. Y solo cuando estás dispuesto a recibirla como es y aceptarla como es, entonces estás en condiciones de desarrollar una actitud evangelizadora con esa persona. El otro texto es Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros. Benignidad nace en el amor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es misericordia? El amor elevado a la infinita potencia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Solo después de desarrollar relacionamientos sanos, solo después de ser despojados de preconceptos con relación a las personas, solo después de estar en condiciones de aceptar a las personas como ellas son y no como nosotros nos gustaría que fuesen, entonces estamos en condiciones de ser usados por Dios como canales maravillosos de amor para la transformación de esas personas. Llegamos al fin de este estudio hablando de la verdad presentada con amor. Jesús nos dejó de... Voy a repetir. Jesús no dejó de presentar la verdad porque amaba a las personas, porque eso no hubiera sido amor. El amor siempre busca lo mejor para la otra persona. Quiero que entiendas que no hay conflicto entre el amor y la verdad. La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos quieren la vida, todos quieren la salvación. Si tú predicas la salvación en Cristo, todos se van a rendir. Ya te dije, no hay preconcepto en el mundo para Cristo. No hay terreno duro para la evangelización cuando tú presentas primero al Señor Jesucristo. Ciudades completamente duras al Evangelio, donde he realizado evangelismo, cuando levanté al Señor Jesucristo, se cumplió la promesa de que si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y yo he visto japoneses, he visto europeos, he visto gente en el África, en cualquier continente, rendirse humildemente al Señor Jesucristo. Todos quieren oír hablar de la salvación, pero ya poca gente quiere oír del camino y de la verdad. ¿Qué cosa es el camino? ¿Cómo anda? ¿Por dónde anda el que ha sido salvado? ¿Y qué cosa es la verdad? La verdad es Jesucristo. Pero Jesucristo tiene su doctrina. Hay mucha gente que dice, yo amo a Jesús, pero no quiero la doctrina. No, Jesús es su doctrina. Él es la doctrina viva. Rechazar la doctrina es rechazarlo a Él. Entonces, cuando tú presentas a Jesús, no tienes que tener miedo de presentar la verdad como es en Jesús. Y no tienes que tener miedo de presentar la doctrina como es en Jesús. Pero vuelvo a repetir, la doctrina, la verdad, no es un palo en la mano del creyente para darle palazos al que no cree de la manera como tú crees. Es a través del amor, de la amistad, de la aceptación que tú vas a conquistar el corazón de la persona, y cuando la persona te haya entregado su corazón estará en condiciones de aceptar la verdad, el camino. Y ahí llegó el momento de presentar toda la doctrina. No tengas miedo ninguno de presentar la doctrina, porque la doctrina no es la invención de alguna iglesia. La doctrina es el reflejo de la palabra de Dios.
Cristo habla, Cristo encamina, Cristo orienta a las personas a través de su palabra. Pero la verdad tiene que ser presentada con equilibrio, con sensatez y con prudencia. Oh querido, tú eres maravilloso, precioso a los ojos de Dios. Dios te ama y Dios quiere tomarte en sus manos como un instrumento de amor para ir al mundo del desamor y traer a las personas que todavía no conocen. En tu propia familia, en la rueda de amigos que tienes, hay gente que no conoce a Jesús. Pídele a Dios que te ayude a ser una influencia poderosa y traerlos a tu grupo pequeño, a tu iglesia, invitarlos a escuchar un mensaje a través del internet, en fin. Que Dios te bendiga, te use poderosamente. No tengas miedo de lo que el mundo está viviendo. Una vez más te digo, no tengas temor. Tú tienes un Dios todopoderoso. Ahora, ese Dios todopoderoso no hace las cosas solo como tú quieres. Él hace las cosas como Él, en su soberana sabiduría, sabe que debe hacer. Que tu fe nunca falte. Un abrazo.